El viento, helado y persistente, merodeaba alrededor de la fachada envejecida de la famosa Casa del Terror de Amityville, cargando con él un silencio condenado que impregnaba el pueblo entero. Una vez que se ponía el sol, las ventanas parecían ojos acechantes, capaces de mirar dentro de la mente de cualquiera que se atreviera a contemplarlas. El rumor corría de boca en boca, había risas distorsionadas resonando en los pasillos, sombras que se deslizaban por las esquinas y lamentos tan lúgubres que helaban la sangre al escucharse. Nadie en Amityville quería acercarse más de lo necesario a aquella propiedad. Sin embargo, a lo largo de los años, aparecían visitantes atraídos por el morbo, convencidos de poder descifrar el origen del horror que anidaba en sus muros. Pero la casa, altiva y ominosa, continuaba guardando sus infames secretos, atrapando a cada desafortunado que pusiera un pie en su umbral. Aquel día, un grupo de curiosos llegó con la intención de filmar un documental. Esperaban descubrir fenómenos sobrenaturales, explorar rincones polvorientos y, quizás, encontrar el modo de desmentir tantas historias sobre apariciones espectrales. Pensaban que solo se trataba de leyendas alimentadas por la imaginación popular. Uno de ellos, con la cámara al hombro y una sonrisa escéptica, abrió la puerta principal. El chirrido del metal oxidado se sintió como un alarido de bienvenida. Desde el primer momento, el ambiente en el interior se volvió sofocante, como si un velo invisible los envolviera. El aire, denso y cargado, hacía que cada respiración pareciera un acto de valentía. El hombre de la cámara intercambió miradas con sus compañeros. Aunque quisieron mostrarse valientes, algo en sus pupilas dejaba entrever una inquietud cada vez más palpable. Nadie quería pronunciarlo, pero todos sabían que ese lugar despedía maldad. El recibidor era espacioso y macabro por su propia historia, con escalones de madera carcomida que crujían a cada paso. La alfombra raída y polvorienta parecía llevar décadas sin ser sacudida. Al fondo, un gran ventanal permitía la entrada de una tenue luz que trazaba sombras tenebrosas sobre la pared. A medida que caminaban, la casa lanzaba gemidos, techos que se hundían y gruñidos que se confundían con el ulular del viento afuera. De vez en cuando, un retrato antiguo observaba desde la pared, con rostros descoloridos y miradas que parecían moverse. A pesar de su escepticismo inicial, los visitantes pronto comenzaron a sentir una energía que se les metía en los huesos, impulsándolos a voltear la cabeza sin razón aparente. Uno de los integrantes del grupo, un joven de semblante pálido, sintió un escalofrío inexplicable que le recorrió la espalda. Fue entonces cuando percibió un murmullo cercano, como el susurro de alguien intentando comunicar un secreto prohibido. Se detuvo en seco, cegado por el pánico. Sus compañeros no lo habían escuchado, pues el viento rugía con mayor intensidad, silbando y golpeando contra la estructura. Con el corazón latiéndole con violencia, el joven se obligó a retomar la marcha, convencido de que su mente le jugaba malas pasadas. Pero, en lo profundo de la penumbra, una sombra se deslizó por el corredor y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Nadie la vio, salvo él. Esa figura fugaz le robó las palabras, pues entendió, aunque no quisiera admitirlo, que algo siniestro los estaba observando. Continuaron avanzando hacia lo que parecía ser la sala principal. Se sentía un aire helado, como si la habitación entera hubiera sido saqueada de todo calor vital. Al encender una linterna, descubrieron huellas de manos diminutas marcadas en las paredes, como si hubieran sido plasmadas con ceniza. La mano que sostenía la linterna tembló, alguien intentó reír para quitarle importancia al hallazgo, pero el sonido salió quebrado, perdiéndose en la inmensidad del lugar. Un reloj antiguo, empotrado en una esquina, marcaba las 3 en punto, pero sus manecillas no se movían. Parecía atrapado en el tiempo, como si ese minuto eterno fuera el único en la siniestra existencia de la casa. El líder del grupo propuso dirigirse al sótano, donde se suponía que en otras épocas se habían escuchado golpes y lamentos. Al bajar las escaleras, la humedad y el olor a tierra mojada se hicieron insoportables. Las paredes del sótano estaban cubiertas de moho verde. Un bombillo pendía del techo,
pero al encenderlo apenas lograba iluminar algo más que un círculo triste y amarillento en el piso. Las sombras se hacían más densas, alimentadas por la penumbra. De repente, un fuerte golpe resonó a pocos metros. Todos se miraron con el terror a flor de piel, dudando si continuar o escapar de inmediato. Uno de ellos apuntó la linterna hacia la oscuridad donde había sonado el golpe, y fue entonces cuando divisaron unas escaleras viejas que descendían aún más a otro nivel que no estaba en los planos de la casa. Sin una explicación aparente de por qué seguían avanzando, la curiosidad los empujó a explorar ese nivel desconocido y maldito. Cada paso generaba un eco lúgubre, como si alguien caminara a su lado. Se internaron en un pasillo más estrecho, aprisionados por muros con grietas que parecían pulsar. A medida que se adentraban, el aire se volvía irrespirable, cargado de un hedor putrefacto que revolvía el estómago. El silencio, antes interrumpido por sonidos concretos, se transformó en un zumbido constante que los rodeaba, zumbido que se alargaba y agitaba los nervios. Fue en ese instante cuando distinguieron una puerta sellada con tablones oxidados. Algo emanaba desde el otro lado, un calor asfixiante que contrastaba con la incesante frialdad del ambiente. Decidieron retirar los tablones para seguir su investigación, y lo que descubrieron era una habitación circular con un piso cubierto de extrañas marcas. Parecían símbolos arcaicos tallados en piedra, con círculos que se entrelazaban en patrones sin sentido aparente. En el centro, había un pequeño altar, rodeado de velas derretidas que se habían consumido hacía tiempo. Un olor metálico inundó el ambiente y, de pronto, la linterna parpadeó hasta apagarse, dejándolos en una oscuridad total. Fue apenas un instante, pero en esa fracción de segundo algo se movió dentro de la habitación. Cuando la luz regresó, vieron lo imposible. Una figura de contornos difusos se erguía frente al altar, les daba la espalda y parecía emitir un siseo angustiante. Uno de los visitantes soltó un grito ahogado e intentó retroceder, pero tropezó y cayó de espaldas. Sus compañeros se quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. La figura se giró lentamente, y donde deberían estar unos rasgos humanos no había más que una ausencia tenebrosa, como si su rostro estuviera envuelto en un velo indefinible. Un escalofrío, más intenso que el anterior, recorrió a cada miembro del grupo. El joven que había escuchado los murmullos al inicio comenzó a sollozar, hundiéndose en el suelo. Un impulso fugaz les hizo comprender que habían llegado demasiado lejos. Sin embargo, cuando quisieron escapar, la puerta por la que habían entrado ya no estaba allí, en su lugar se extendía un tramo de pared lisa y agrietada. El pánico los invadió, atrapados en un claustro irreal, sin salida a la vista y con una presencia inhumana bloqueándoles cualquier esperanza. El silencio era insoportable. La energía del lugar se cargó de una tensión tan pesada que resultaba sofocante. La figura permanecía estática, con aquel siseo que venía y se iba, como un susurro que erizaba la piel. Uno de ellos, vencido por el terror, decidió arrojar la linterna contra la pared buscando una salida, pero solo provocó que la única fuente de luz se hiciera añicos. Al quebrarse, la llama agonizante de la linterna iluminó por un breve segundo la expresión de puro pánico en los rostros de sus compañeros. El golpe retumbó en aquella estancia subterránea y, con ese estallido, la penumbra se selló definitivamente. En la oscuridad absoluta, se escucharon gritos desesperados y pasos confusos. Los pocos destellos que alcanzaban a surgir se entrecruzaban con la risa rasgada de la figura, una carcajada que se sentía cercana e imposible de ubicar. Cada gemido desesperado se mezclaba con balbuceos y susurros, hasta convertirse en un caos de voces que retumbaba sin cesar en las paredes. Uno de los visitantes clamó ayuda en un susurro ahogado, pidiendo auxilio a quien fuera, aunque su voz parecía diluirse en la nada. Desbordados por el pánico, se dispersaron sin saber cómo, chocando con los muros, tropezando y cayendo, intentando encontrar una salida inexistente. Alguien exclamó que sentía unas manos frías rozándole los hombros y otro gritó que algo le sujetaba los pies con fuerza. La horrenda presencia parecía multiplicarse en la penumbra,
extendiendo sus brazos aterradores y atrapándolos en un cerco de desesperación pura. Sin aviso, un silencio sepulcral se impuso por encima de las voces, como si algo hubiera silenciado con brutalidad a uno de ellos. El silencio era tan demoledor que cualquiera habría dado lo que fuera por escuchar aunque fuera un lamento. Pero no hubo nada. Un resto de cordura en el grupo intentó calmarse, tanteando el suelo con las manos en busca de alguna señal de sus compañeros. Sus dedos rozaron un charco viscoso y tibio que no podía ser otra cosa más que sangre. Entonces, un alarido desgarrador sonó en la penumbra, acompañado de un forcejeo breve y brutal, como si un depredador invisible reclamara a su presa. No hubo tiempo de rescatarlo ni siquiera de saber quién era. Los gritos se extinguieron, dejando una vez más el peso de la nada. El destino de todos pareció sellado cuando uno de los sobrevivientes logró encender un encendedor que guardaba para emergencias. La pequeña llama titilante apenas iluminó un círculo minúsculo en torno a su mano, pero le bastó para vislumbrar que el altar y los símbolos arcaicos se hallaban manchados con sangre fresca. La silueta seguía ahí, flotando silenciosa, surgiendo de la penumbra con un gesto vacío. Aquella víctima que llevaba el encendedor se quedó petrificada, sin comprender del todo lo que tenía delante. La llama se consumía rápidamente, y lo poco que quedaba de cordura se fugaba con su menguante luz. Con un siseo espantoso, la figura se abalanzó hacia él, apagando la llama y sumiéndolo en la total oscuridad. Su grito quedó ahogado de inmediato, como aplastado por la fuerza intangible de la casa. Afuera, la noche devoró las últimas horas y el alba llegó sin prisa. Más de un vecino del pueblo aseguró haber escuchado lamentos y un inusual estruendo proveniente del subsuelo. Sin embargo, como tantas otras veces, nadie se atrevió a intervenir. Con el primer rayo de sol, la fachada de la casa recobró su mudo semblante, envejecida pero inquebrantable, como si nada hubiera alterado su impertérrita existencia. No hubo más rastro de aquellos intrépidos que habían desafiado su reino de sombras, salvo un par de huellas marcadas en el lodo del jardín y una cámara rota a la entrada. El resto había sido devorado por la inagotable voracidad del mal que reinaba en aquel lugar. Con el paso de los días, los lugareños apenas se atrevieron a susurrar teorías en lugares públicos o a discutir qué pudo haberles ocurrido a los desdichados que se adentraron en esas paredes. No hubo búsqueda oficial, ni cuestionamientos prolongados, pues la historia de la Casa del Terror de Amityville reinaba desde hacía décadas como un tema tabú. Algunos aventuraban que eran rituales demoníacos, otros reclamaban que la construcción estaba regida por un poder ancestral. Lo cierto es que, todo aquel que se atrevía a hurgar en sus partes más recónditas, desaparecía sin dejar rastro o salía marcado por imágenes imposibles de borrar. Y así, la casa continuó erguida en la calle silenciosa, observando a quien pasara por delante, irresistible para los curiosos y letal para los incrédulos. La leyenda siguió creciendo, bramando con la fuerza de susurros y gritos apagados, alimentando los miedos más profundos de cuantos escucharan estas historias. Quizás, en las noches más oscuras, puedan oírse los ecos de los visitantes atrapados debajo de sus cimientos, clamando sin ser escuchados, arrastrándose por pasillos en penumbra y siendo víctimas de entidades cuyo origen está más allá de la comprensión humana. Pero la casa no tiene misericordia, y no conoce la piedad. Solo existe el horror que se agazapa en cada rincón, esperando que nuevas víctimas crucen su puerta para alimentarse de sus almas y dejarlas vagando sin descanso en las tinieblas. Nadie escapa de su influjo. La Casa del Terror de Amityville será siempre el hogar de los horrores sin fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.